Lo más importante, como les dije, tratemos de ser lo más interactivo posible y de construir el conocimiento entre todos, porque yo lo puedo dar rápidamente, pasar las diapositivas, ustedes escuchan o hacen que escuchan, yo hago que de cuenta que estoy dando una clase y no sé al final si voy avanzando bien, si ustedes van sacándose dudas, entonces me parece más interactivo, es el momento para sacarnos todas las dudas. ¿Ven que pasan las diapositivas? Sí, doctor. Sí, pasó. Sí. Bueno, entonces es un síntoma cardinal el dolor torácico. Un síntoma que es muy frecuente en la consulta, tanto en la consulta en guardia general, ya cuando estén en la práctica final no obligatoria, o algunos que ya empiezan a concurrir a guardias, no es el momento ideal, pero van a ver que es muy frecuente. En nuestro consultorio como médicos generales también, pero lo más importante es que hay que tener en cuenta que este síntoma cardinal tiene un gran número de diagnósticos diferenciales. En ese abanico también hay pronósticos también muy variados. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo con nuestra anamnesis, ya con la anamnesis de tratar de, en nuestro interrogatorio, llegar con certeza al diagnóstico presuntivo más que se acerque más a ese paciente, porque le digo, el pronóstico es muy diferente a tener un dolor por una pericarditis aguda viral a tener un dolor torácico por un infarto o miocardio o un dolor torácico por una disección aórtica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces quedamos entonces que el dolor torácico es un síntoma. Recordemos ahora que hay que empezar a diferenciar entre signos y síntomas. Es un síntoma de consulta muy frecuente. Entonces, como les dije, tenemos tres problemas. No estamos con la tecnología acompañándome, pero no sé si ustedes ven. Hay que tener en cuenta esto que les hablo, sobre todo de la anamnesis y la historia clínica, porque nosotros tenemos un subdiagnóstico de infarto agudo de miocardio que deberían haberse diagnosticado por la anamnesis, por preguntar bien por las características del dolor, sobre internación de pacientes que tienen otra etiología de dolor torácico y también la demora en el inicio del tratamiento. Entonces, hace mucho tiempo, en varios estudios se empezaron a hacer estudios, digamos, multicéntricos en todo el mundo, porque lo más importante, la comunidad médica, lo que debemos hacer el esfuerzo, se lo voy a repetir durante toda la clase, que con nuestra anamnesis, tratar de definir si es un dolor torácico por una angina de pecho, si es un dolor torácico atípico, y aproximarnos lo más que podamos a la etiología. Entonces, como ven acá, el pilar es el interrogatorio. El examen físico, cuando avancemos, vamos a ver que también nos da características. Y eso, por ejemplo, en medicina internados, cuando ya veamos la clínica y el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo, el pilar es el interrogatorio del dolor más el examen físico y le agregamos un electro y enzimas cardíacas y tenemos el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Pero ven que al momento de la evaluación de este síntoma cardinal, es el pilar de todo es el interrogatorio. Muy bien. Entonces, ustedes recuerden que nosotros, sobre todo en cardiología, tenemos cada vez más exámenes complementarios que podemos someterlo al paciente. Pero, como les dije, el pilar sigue siendo la anamnesis. ¿Mm? La anamnesis, donde, como en una partida de ajedrez, uno va con el paciente haciendo preguntas y en base a la respuesta del paciente uno hace otra pregunta y así hasta tener definidamente claro qué es el diagnóstico presuntivo más probable sobre ese dolor. Y le agregamos el examen físico antes de indicarle cualquier examen complementario, como ven, lo van a ver también en los servicios de urgencias, se le va a agregar a este síntoma cardinal
después del examen físico, un electrocardiograma. Entonces, como les dije, tenemos que hacer el esfuerzo primero por diferenciar si este dolor torácico que tiene nuestro paciente es angor-típico o angina de pecho atípica, un dolor torácico atípico, un disconfort torácico. ¿Alguien me puede definir las angor? ¿Qué significa angor? Sí. Angina. Y angina también le podemos decir cuando los niños tienen angina, pultasia. Dolor de pecho. Dolor por isquemia. Dolor por isquemia. Sí, dolor por isquemia, fisiopatológicamente es eso, dolor por isquemia, pero nosotros que Dolor de ahora pecho, tenemos que ¿sí? definir la Dolor de pecho clínica, por qué isquemia. características clínicas tiene que tener ese dolor para decir que es anginoso. Es un dolor de tipo opresivo. Opresivo, sí. ¿Qué más? Es un dolor que no calma ni en reposo ni con analgésicos. Ahí es que no calma con analgésicos, bien, pero recuerden que hay Pero un no signo, dependía si era inestable o estable la angina. claro. En el transcurso de un accidente de placa, de un infarto agudo de miocardio, como vieron en fisiopatología, cuando hay una oclusión total de una arteria coronaria, el dolor no va a calmar con el reposo, pero el dolor anginoso, una de las características que nosotros tenemos que buscar en el interrogatorio es que si el paciente calma con el reposo. O sea, que el paciente cuando empieza con dolor anginoso, el paciente se da cuenta que si deja de hacer ejercicio o deja de consumir oxígeno, digamos, miocárdico, el paciente alivia el dolor. Entonces hay un signo característico que el dolor, que el paciente puede llegar a la guardia. ¿Lo sabe alguno? Aparte del ángulo, sí. El dolor que lo señala a mano abierta ¿Cómo se en el llama este pecho. signo semiológico? No me Puede ser acuerdo. un dolor tipo estrangulamiento. Opresivo. Opresivo, estrangulamiento, por eso es de la angina, porque el paciente, por eso también cuando uno tiene anginas, pultáceas, el dolor es en la garganta, es de estrangulamiento, el dolor está en la garganta. Sí, todos esos sinónimos tenemos que tenerlos en cuenta cuando el paciente nos describa el dolor. Y también acuérdense que ahora en esta etapa tenemos que ser muy, muy atentos al lenguaje no ver, al lenguaje gestual, a lo que el paciente mientras nos está narrando la historia eh, realiza. Y por ejemplo, en este caso, si fuera de anginoso, ¿cómo es este signo que está descrito en los libros de semiología? Que dijo una compañera de la mano. El paciente va a referir que le duele todo, o sea, es como que no tiene un punto exacto donde le duele. No lo puede señalar con el dedo, lo tiene que hacer a mano llena, porque le duele todo el pecho en ese donde él lo refiere, retroesternal. ¿Están todos de acuerdo? Este signo, ¿lo ven todos? Sí, Sí. sí se ve. Entonces, el paciente tiene un dolor retroesternal, que no es puntual, no lo puede, como dice la compañera, no lo puede, o sea, por ejemplo, otro dolor puede el paciente con 2 dedos o 3 identificar exactamente la localización. Acá es bien retroesternal. En el centro del tórax, generalmente. Puede ser la sensación de estrangulamiento. ¿Qué más? Vamos con el típico, siguiendo esta definición. ¿Qué dice esta definición?
Bueno, después, como vemos, ustedes se acuerdan la cascada fisiopatológica del dolor. Lo importante es que el paciente cuando tiene dolor está en un proceso de isquemia y ya aún no hay necrosis. Entonces, por eso son los tiempos que después vamos a estudiar más adelante sobre la importancia de las primeras horas de un diagnóstico precoz de un infarto agudo miocardio y que se basa en esto, en el interrogatorio del ANGOR y definir si es un ANGOR típico, sumarle a esto los factores de riesgo cardiovasculares, que con algunos ya hemos estado viendo en los prácticos, entonces, y tener en cuenta eso, los factores de riesgo cardiovasculares y las características del dolor. Con eso ya tenemos mucho para hacer desde el punto de vista de la conducta a seguir por un probable síndrome coronario agudo, en cuanto a terapéutica, traslado, porque en las primeras 2 horas tenemos que evitar esto, la necrosis del miocardio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué más podemos decir del dolor anginoso típico? Dijimos que es retroesternal, sensación de estrangulamiento, que el paciente viene con este signo con la mano sobre el pecho, que calma generalmente con el reposo, que no cede con los analgésicos. ¿Qué más podemos decir? Que se puede... No, habla, está bien. Vamos, Gabriela, a ver. hacia el cuello, la base del cuello y hacia el brazo, ¿puede ser? Sí, eso es re importante. Buscarlo en el interrogatorio, si el paciente refiere la irradiación hacia la mandíbula, hacia la base del cuello, las mandíbulas. ¿Y el brazo? También. Sí, generalmente, pero también puede irradiarse a ambos brazos. Se puede irradiar a ambos codos. ¿Qué más? Vamos, Facundo Vargas, Gabriel, Julieta, las dos Julieta. ¿Qué más pueden agregar? Que no es permanente el dolor, sino que le calma en determinado, o sea, tiene una duración y calma. Y después lo desencadenan el esfuerzo, las emociones, las comidas copiosas. ¿Eso? Eso está muy bien, también dura algunos minutos. Después... No me acuerdo exactamente el tiempo de duración, pero... Sí, pero no es un dolor que no es un dolor que comienza a las 8 de la mañana y dura permanente. Ese es otro a favor que nosotros en el interrogatorio tenemos, son como episodios de dolor, o sea, que de corta duración, que generalmente las emociones, por eso el paciente dice, no, se peleó con un hijo, tuvo una emoción, hacía mucho que no había un familiar, de la emoción le dio un infarto, de la rabieta que pasó le dio un infarto. La descarga simpática asociada a las emociones hacen vasoespasmo y toda la descarga simpática, el aumento del consumo de oxígeno y todo lo que sabemos desde la fisiopatología. Entonces sí, puede ser desencadenado por emociones, por el esfuerzo, postprandial. Muy bien. Puede ser también que irradia al epigastrio y por eso a veces se confunde con gastritis. Sí, muchos infartos han sido tratados en las primeras horas que deberían haberse tratado porque fueron tomados como una enfermedad ulceropéptica por epigastralgia. Entonces, podemos decir que desde el epigastrio hasta la mandíbula, nosotros deberíamos sospechar siempre en un dolor anginoso. Pero si le vamos agregando todo esto que venimos hablando, podemos ya ir diferenciando, buscando características, si es ANGOR típico o es un dolor torácico atípico, y ahí pensar de acuerdo al grupo etario y a los factores de riesgo y al resto que vamos rescatando con nuestra anamnesis, porque miren que todavía no hemos revisado el paciente, solamente estamos en nuestra anamnesis, vamos teniendo muchas posibilidades en este abanico de posibilidades de diagnóstico. Entonces, doctor, le hago una pregunta. Sí. Cuando irradia el epigastrio, ¿predomina más en un sexo que en el otro? No. ¿No? No. Ah, porque en el teórico de dolor torácico, cuando dieron ese tema, decía que predominaba en la mujer, pero bueno, capaz yo entendí mal.
¿En qué teórico? No sé qué doctor lo dio. ¿Pero ahora, de este año? Sí, Sí, el doctor Kaila. No sé a qué se refieren con el que el dolor predominaba en la mujer, digamos, el inicio en como epigastralgia. claro, decía, creo que en el Power hablaba de que irradiaba el epigastrio y podía predominar, o sea, decía que predominaba en la mujer. O sea, estaba el signo de mujer, digamos. No, yo al menos eso no se lo puedo decir porque no lo he leído en la bibliografía de ningún tipo. No podemos asegurar que porque esté más, que no, es más frecuente la epigastralgia en la mujer, no. Lo que sí le puedo decir que muchas veces, espero que eso vaya cambiando, siempre se ha como infraestimados o subdiagnosticado los síndromes coronarios agudos en las mujeres. Porque obviamente que por todo lo que sabemos del sistema de la protección cardiovascular por el estradiol, las mujeres tienen un inicio del riesgo de enfermedad coronaria después de los 50 años en comparación con los hombres que a partir de los 40 tenemos que estar más atentos. Pero eso es riesgo cardiovascular de enfermedad, que hay una diferencia entre sexos, pero no en cuanto a la clínica. Si hay equivalentes anginosos que son más frecuentes en determinados pacientes. ¿Alguien ha leído sobre los equivalentes anginosos? ¿Qué se le ocurre que puede ser un equivalente anginoso? ¿Otra patología que simula ser una angina? No, otra patología no. Otro síntoma que es por angina. O sea, que simula ser angina. O sea, otro síntoma que es isquémico. Por eso se llama equivalentes anginosos. Que debería manifestar. Porque es isquemia. Hay una ¿Puede isquemia ser como la miocardio. disnea? Disnea. Pero la disnea, cuando ustedes han leído el síntoma cardinal disnea, nuestras comisiones les dijimos que es muy útil el libro de Cosio, que parece una Biblia, y al menos sigue viniendo así en esas hojas tan finas. Bueno, obviamente que lo pueden tener ustedes en la virtualidad o en la fotocopiadora, pero ese libro, la parte de síntomas cardinales, no se lo pierdan porque es muy bueno. Es muy bueno porque ahí desglosa todas las preguntas que uno le tiene que hacer a un paciente. Y ahí pueden leer de disnea y una de las características, hay una disnea opresiva que es diferente al resto de la disnea. Pero un equivalente anginoso es disnea opresiva. Que ese sí podemos decir que puede ser más frecuente un poco en las mujeres, en los diabéticos. Y el paciente no va a tener ANGOR como lo que estamos hablando, pero sí va a referir esta disnea opresiva y sí también va a ser un síndrome coronario agudo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Por otro lado, tenemos el dolor referido, porque ustedes como saben y como hemos estudiado en fisiología, digamos, para que llegue la información a la corteza cerebral, por los haces espinotalámicos viaja la misma información, la aferencia que viene tanto desde todas las partes del tórax y también la aferencia cuando hay isquemia y todo lo que sabemos de la fisiopatología, la liberación de las sustancias y todo cuando se provoca la isquemia por una obstrucción de una coronaria. Entonces podemos tener dolores referidos que son de otra etiología, pero como la información, la aferencia llega a toda la corteza desde ahí, ¿qué dolor es más frecuente, por ejemplo, que pueda confundirse con un síndrome coronario agudo y que es de otra etiología, que va por esta misma aferencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Puede ser una disección aórtica? Una disección aórtica, sí, es un diagnóstico diferencial muy importante a tener en cuenta sobre todo en las guardias, porque imagínense que fisiopatológicamente la disección aórtica, como dice la palabra, hay una disección de la aorta. Entonces, esa aorta necesita de todo el sistema nuestro de formación de trombo, plaquetario y todo, para poder contener y que no avance esa disección. Y justamente es una de las contraindicaciones para iniciar trombolíticos o fibrinolíticos, que sí es
el tratamiento que le haríamos a un paciente con síndrome coronario agudo por infarto agudo de miocardio. ¿Me entiende? Que si nosotros tenemos un diagnóstico ahí erróneo, al paciente directamente le aumentamos la mortalidad, que de por sí está muy aumentada en un síndrome aórtico agudo, directamente porque ese paciente debe ir a cirugía cardiovascular y el paciente con infarto debe ir a trombolítico o angioplastía primaria. Entonces es totalmente diferente el tratamiento. Pero tiene una característica importante, no los estoy viendo porque estoy presentando, la disección aórtica. ¿Qué característica tiene el dolor? Que si irradia hacia la región posterior, o sea, a Claro, la región dorsal hacia el dorso. del dorso. Porque a medida que avanza la disección, empieza en el callado aórtico, supongamos que sea tipo A, empieza en el callado, todo, y a medida que va avanzando va provocando síntomas del dolor. Por otro lado, el paciente tiene un dolor tan importante, es el dolor 10 en 10, y el paciente no lo calma el reposo, así que no viene con la mano en el pecho, este signo de Levin, quietito. Generalmente el paciente que viene con un infarto de miocardio viene quieto, se da cuenta que si está calmado, trata de calmarse, el dolor cede, entonces viene quietito con la mano sobre el pecho. El paciente que viene con una disección aórtica está excitado psicomotrizmente, tiene sensación de muerte inminente y el dolor es un dolor también de estrangulamiento retroesternal 10 en 10 y que irradia al dorso. ¿Y qué otros síntomas se puede agregar a medida que va avanzando la disección? Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Marfan. ¿Alguien me puede hablar? Ya hemos visto hábitos nosotros un poco en la historia clínica de acá del hospital. ¿Qué característica tiene el hábito marfanoide o el hábito del paciente con síndrome de Marfan? Longilíneo. ¿Cómo? Longilíneo, ¿a eso se refiere? Bueno, sí, describamos el hábito longilíneo. Y tiene otras características el paciente con hábito marfanoide. Es un hábito longilíneo. ¿Qué quiere decir longilíneo? Que tiene, o sea, el tórax es a predominio, el diámetro longitudinal, digamos, es más largo que lo normal. Las extremidades también son más largas. O sea, No recuerdo cómo se, no recuerdo claro, cómo hay se que le empezar a llama hablar cuando con tiene. terminología. Para eso estamos, pero bueno, lo vamos a ir, en el camino vamos a ir solucionando todo esto. O sea, son largos y flacos, pero eso tiene un término semiológico. ¿Alguien lo puede agregar, aparte de las compañeras que son las que hablan siempre? ¿Qué tipo de tórax tiene el paciente con hábito marfanoide? ¿Por qué les digo esto? Por el compañero que estuvo hablando, porque ellos tienen muchísima predisposición a sufrir una disección aórtica. ¿Tórax en embudo? ¿Hiperesténico se refiere? ¿Cómo? ¿Hiperesténico? ¿Qué quiere decir eso? Ludmila. Describirnos lo que nos acabas de ¿No decir. sería tórax en embudo, profe? ¿Cómo, Samantha? Tórax en embudo. ¿Qué es tórax en embudo? Hay Yo decía diferentes de tipos de hiperesténico septum. porque tiene aplastamiento del ángulo anteroposterior y predomina en los pacientes, o sea, delgados. ¿Cómo Pero no serían sé los si se pectum? refiere a eso. Entonces, para poner nosotros en la descripción, paciente con pectum, ¿de qué tipo? Excavatum. Bueno, pero ese es característico del paciente con síndrome de Marfan, ¿o no? ¿Qué quiere decir pectum excavatum, como dice Julieta? Acá por el chat ponen tórax en quilla, pero describan con palabras más simples qué quiere decir. A ver si estamos todos con el mismo concepto.
que presentan un hundimiento de las costillas, ¿puede ser? O sea, está hundido. ¿Las costillas o el esternón? Ahí están de acuerdo, a ver. El esternón, perdón, el esternón. Bueno, eso es algo. ¿Y quién hablaba de ángulos? Que no escuché recién. Bueno, y la otra característica que tiene el síndrome de Marfan es que si nosotros le hacemos estirar los dos brazos y le medimos eso, es más largo que ¿qué? ¿Alguien lo leyó? Ese diámetro. ¿Qué diámetro, doctor? ¿El medir los brazos abiertos? Sí, medimos los brazos abiertos. Le medimos todo eso, ¿es mayor a qué? ¿Se refiere a la talla y a la envergadura? Sí, ¿qué sería la envergadura? Más a largo de abierto los brazos que la talla. ¿Eso? Sí. ¿Todos siguen a la compañera Liliana? Sí, doctor. No soy justicialista, me salió compañero, pero... Entonces, Liliana, usted dice que si yo le mido desde la punta de un dedo hasta el otro con los brazos abiertos, eso va a ser mayor que la talla del paciente. No estoy segura, pero el hábito normolíneo no es... pensé que se estaba refiriendo a eso. ¿Ustedes cómo consideran que tienen su hábito? ¿Normolíneo, longilíneo o brevilíneo? Re brevilínea. ¿Qué característica tiene el brevilíneo? Petizo, gordo, piernas cortas, brazos cortos. ¿Y el cuello? Corto. Bueno, ¿y el longilíneo entonces es largo, alto? Largo, alto. Tiene el cuello largo también. Y los brazos son más largos que la altura del tórax, o sea que el diámetro, la longitud del tórax. ¿Están de acuerdo con eso todos? ¿Cómo medimos el tórax, esa longitud que está diciendo Gabriela? Una cosa es medir el diámetro del tórax y otra la envergadura. Sí, estoy más de acuerdo con eso. Porque el tórax lo medimos a nivel de las tetillas en círculo, digamos. Y la envergadura la medimos con los brazos abiertos de una punta del dedo a la otra punta del dedo del otro lado. ¿Así es? Sí, y cuando nosotros avancemos después para semiología de abdomen, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el hábito longilíneo? El ángulo epigástrico, que es agudo en el longilíneo. Y en el caso mío es reobtuso. Perfecto. Y además, todos no sé si me siguen, pero además, ¿qué pasa con los órganos? Por ejemplo, el hígado. ¿Qué puede pasar en el Están longilíneo? alargados, es como que todos los órganos están alargados. Y descendidos. ¿Eso cómo se llama? Y el diafragma está descendido también. Claro. ¿Cómo se llama eso que están alargados los órganos y descendidos? Hipoxia hepática. ¿Vieron qué importante es, por ejemplo, ya con ver el hábito de un paciente con dolor torácico, podemos decir, si tiene un hábito marfanoide o longilíneo, podemos pensar en una probable disección aórtica, por ejemplo. Solamente mientras lo estamos interrogando, nosotros lo estamos mirando el hábito.
Bueno, avanzo, así no nos demoramos. Entonces, siempre vamos a tratar en nuestro cerebro, mientras vamos haciendo la anamnesis, de tener en cuenta esto. Si es típico, características típicas o características de dolor atípico. Entonces, dijimos que típico es generalmente retroesternal, sensación de opresión, también de peso, como refieren los pacientes, parece que se me subió un elefante en el pecho, estrangulamiento, el ardor hay que tenerlo presente, desencadenado por el esfuerzo, por las emociones, y que alivia rápidamente con la administración de nitroglicerina. Eso ya es como una prueba, digamos, terapéutica, pero, digamos, los médicos de emergencia, de que están en las ambulancias, siempre tienen que tener nitroglicerina sublingual, porque si ese dolor calma con la administración de nitroglicerina sublingual, claramente es isquémico. Pero no calma, como dijimos, con los analgésicos, sobre todo con los AINES, no calma con la leche, que la leche tiene un pH alcalino, así que ¿qué dolor puede calmar tras la ingesta de leche? Que el paciente lo refiere, dice, no, tomo leche fresca y me mejora. ¿De qué etiología puede ser el dolor entonces? Gastrointestinal. Claro, de una úlcera péptica. Si ustedes ahora van y leen en Farreras o en Harrison toda la clínica de la enfermedad ulceropéptica, lo van incorporando ya también. Entonces, y característica más atípica es que no, generalmente, digamos, como dijimos, el epigastrio hasta la mandíbula vamos a considerar y sospechar que puede ser dolor isquémico, pero tenemos localizaciones puntuales, que es muy agudo y pasajero, o muy prolongado, como les dije, un dolor que inicia a las 8 de la mañana y que son las 19 horas, lleva 12 horas de dolor y es continuo, a favor de no ser isquémico. No tiene relación con el esfuerzo, se alivia con los antiácidos, con sustancias con pH alcalino y no responde a la nitroglicerina ni al reposo. Son características que uno siempre tiene que estar y que hay que interrogarlas. Entonces yo acá, bueno, esto se lo han subido, entonces siempre vamos a ver, en base a la característica del dolor, qué tipo de dolor es. Si es constrictivo, opresivo, la sensación de pesadez precordial. Ahora, si es tipo punzante, como una puñalada, que lo puede, o demasiado difuso que el paciente no logra, ni siquiera se señala el centro del pecho, entonces en contra de isquémico. Después, la localización, como dijimos, retroesternal, la parte, todo desde el epigastrio hacia la mandíbula, los dos antebrazos, los dedos, los codos, el maxilar inferior, cuello, y la región interescapular, el dorso. Hemitórax derecho y región submamaria izquierda, hay como una a favor de no isquémico. Entonces, dijimos todo esto a recordarlo, que sería lo más típico, la distribución habitual, pero no quiere decir que un paciente que se le irradia hacia el brazo derecho no va a ser isquémico. Pero tener en cuenta toda esta distribución que puede ser inusual, pero que sí hay que tenerla en cuenta en un paciente que probablemente va a tener de origen isquémico ANGOR. Dijimos que a favor de que es isquémico, que el ejercicio, las emociones, el frío, hay una prueba que se hace después, se hace los test de perfusión miocárdica, ahora le hacen meter al paciente las manos en hielo, y como también algún compañero dijo, postprandial. Ahora, si después de hacer un ejercicio, por ejemplo, ustedes pueden tener amigos, familia, ustedes mismos, puede haber salido a correr al parque, después del ejercicio extenuante, tienen dolor, no es muy a favor de la isquemia. De hecho, una de las pruebas evocadoras de isquemia es la prueba de la ergometría, que se hace con una bicicleta o una cinta. Se desencadena con el esfuerzo. Y lo otro que hay que tener en cuenta, cuando vamos a aparato locomotor, hay dolores puntuales que se desencadenan, que ya eso lo vamos a investigar cuando empecemos el examen físico del paciente, que si le hacemos mover el brazo en cierta dirección o lo que fuese, ya es más a favor de otro origen. Dijimos que son episodios cortos de 2 a 10 minutos, aunque puede ser prolongado cuando ya hay una oclusión total y estamos ante un infarto o miocardio. No de perder de vista esos. Pero el resto, o son muchas horas o son son segundos.
Hay pacientes que llevan meses con un dolor, entonces meses con un infarto nadie lo va a tener. Sabemos que alivia con el reposo, lo he repetido 10 veces, y que calma con la nitroglicerina. Ahora, si calma con la inspiración, con un movimiento de del miembro o con alguna posición, ¿qué dolor calma con la posición de plegaria? De plegaria, como, digamos, de plegaria de oración, hacia adelante. Dijimos la ingesta de alimentos ricos en pH alcalino. Si calma después de un vómito, si calma con la ingesta de analgésico, es todo a favor de no isquémico. Pero todo eso vieron que, o sea, todo eso lo vamos a poner en nuestra enfermedad actual. Nosotros vamos a poner motivo de consulta, dolor torácico. Y acá tenemos que escribir todo esto. ¿Qué etiología puede cambiar con una posición de plegaria hacia adelante? ¿Me siguen? La pericarditis. Pericarditis. La pericarditis aguda. ¿Y por qué? ¿Por qué calma si el paciente se pone así como en plegaria mamoetana hacia adelante? Porque aumenta la separación de la, digamos, de la ¿Aumenta o pleura disminuye la hacia... separación de la pleura, de las dos pleuras, visceral parital? ¿La aumenta o la disminuye? La disminuye. Y por ejemplo, un dolor de un neumotórax o un derrame pleural, ¿el paciente va a aliviar acostándose sobre el lado del derrame o del neumotórax o al revés? Sobre el lado del derrame. Sobre el lado de... ¿Están todos de acuerdo con eso? Después, chicos, si quieren podemos, ustedes por la plataforma me escriben, podemos hacer meet para sacar dudas a medida que vamos avanzando. Espero que podamos seguir teniendo presencialidad. Entonces, y dijimos que a favor de isquémicos que se acompañe, nosotros tenemos que preguntar si el paciente transpira en forma profusa, la sudoración fría, profusa, si se acompaña de náuseas y vómitos. ¿Alguien sabe qué es el reflejo de Bell-Solf-Harris? Si el paciente durante el dolor después o inmediatamente después del dolor tuvo un síncope, que por definición es la pérdida de la conciencia y el tono postural de manera súbita, transitoria, con recuperación completa ad íntegro sin mediar ninguna maniobra. Eso porque se asocia a un evento isquémico, a una arritmia ventricular que le provocó el síncope y que revirtió espontáneamente. La sensación de muerte inminente, desasosiego, todo eso. ¿Alguien sabe qué es el reflejo de Bell-Solf-Harris o lo alcanzaron ya a googlear? ¿Nadie habla? Bueno, nuestras comisiones del lago me lo traen para el práctico el martes. Bueno, y por otro lado, a favor de no isquémico, de dolor atípico, pensar en otras etiologías, ¿qué es pirosis? ¿Alguien sabe? Disfagia, pirosis, melena, ictericia, coluria, hemoptisis, fiebre. Pirosis es el sinónimo de acidez. El paciente lo va a referir siempre como vinagrera. Ajá, perfecto. Disfagia. Es la dificultad para ¿Dolor tragar. al tragar? ¿Dolor al tragar o dificultad para el tragar? Dificultad para tragar. Dificultad para tragar. ¿Odinofagia? Dolor al tragar. Bueno. ¿Melena? ¿Son las heces con sangre? ¿Con sangre roja o no?
No, con Sangre sangre, digerida. sangre oscura, creo. Eso puede ser proctorragia, que puedes, con sangre roja, proctorragia, con gotas. O sea, el paciente va al baño, después, de arriba de la materia fecal, ve gotas rojas de sangre roja, rutilante, es proctorragia, que puede ser por una hemorroide. Ahora, si el paciente ve sangre, se ve materia fecal negra, Sí, es signo maloliente, de hemorragia digestiva baja. alta. La Alta. melena es signo de hemorragia digestiva alta. O sea que una úlcera péptica, que aparte de tener toda la pirosis y la epigastralgia, el paciente, y después nosotros también podemos con el examen físico contactar la melena con un tacto rectal. Si es como el alquitrán, entonces es sangre digerida y procesada, entonces viene viajando desde arriba al intestino. Hemóptisis, ¿qué es? Vómitos de sangre. Son los... Vómitos de sangre. Vómitos de sangre. Pero que ¿De dónde viene provienen entonces? del Ajá. aparato respiratorio. Claro, viene del aparato Digestivo. respiratorio, ojo. Porque si viene un vómito de sangre desde el aparato digestivo, ¿cómo se llamaría? Hematemesis. 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 Y esta es hemóptisis. Y si viene de la nariz, ¿cómo se dice? Epistaxis. Que puede ser anterior Epistaxis. o posterior. Miren lo importante que es y prestar atención de a dónde viene la sangre, ¿eh? Bueno, entonces después acá yo les he puesto unas diapositivas donde generalmente no es así. Hay que pensar si el dolor está más retroesternal, pensar en la angina de pecho, una pericarditis, que venga del esófago, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar por distensión de la arteria pulmonar y lesiones en el mediastino. Si es más localizado en un hombro, pensar aparte de la pericarditis, porque la pericarditis calma con la posición y se irradia hacia ambos trapecios, un absceso subdiafragmático y dolor que se origina en la columna cervical, como dijimos, y que la corteza cerebral lo interpreta como dolor referido. Acá en los dos miembros superiores, pero también pensar que puede ser isquémico. Y como ven, tenemos, en base a la localización, pensar en, por ejemplo, en el hemitórax derecho, también pensar en los pacientes ahora con TEP y neumonía, muy frecuentemente ahora asociado a nuestra enfermedad por COVID, la enfermedad ulceropéptica. Recordemos que vamos a ver bien la enfermedad actual de la enfermedad, la litiasis vesicular. Si se irradia como en cinturón hacia atrás, pensar en pancreatitis aguda. Pero recordemos que la epigastralgia también es síntoma de puede desde el epigastrio hasta las mandíbulas, pensar también en el origen isquémico. Bueno, como les dije, la irradiación típica de una enfermedad por litiasis vesicular tiene todo, y que también lo van a repasar en cirugía, y por eso no me detengo ahí, y pensar también en el dolor de la pancreatitis. Como dijimos, la región interescapular al dorso, la disección aórtica y la pancreatitis. Y bueno, como les dije, el signo más característico es este, pero también hay signos, por ejemplo, que podemos buscar ahora que estamos por cabeza y cuello, que son típicos de que el paciente tiene una predisposición, por ejemplo, que tiene dislipidemia. ¿Alguien ha leído de algunos signos, por ejemplo, que podemos tener en los ojos, que puede tener dislipidemia? Doctor, a nivel de piel. De cabeza y cuello, sí. Cabeza y cuello. Buscar signos que el paciente pueda tener factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cómo se llaman todos estos lunares de grasa que puede tener, de esos lunarcitos de grasa que puede tener todo el paciente alrededor del cuello, que cree que la cadenita le hace mal? ¿Cómo se llama ese signo? Ya han visto lesiones primarias y secundarias, y estamos viendo piel y fanera nosotros en los prácticos. ¿Alguien sabe? Que es un signo de insulino resistencia, por ejemplo, que probablemente el paciente puede ser diabético. ¿Cómo? La acantosis nírica. Perfecto.
Eso lo tenemos que buscar, porque eso no es lo mismo tener un paciente con signo de insulinoresistencia, tabaquista, mayor de 50 años, fumador, hipertenso, que dice que toma remedio para la presión y tiene algunos signos en los ojos que tiene dislipidemia severa y que encima tiene todas características del dolor. O sea, nosotros ya estamos casi en condiciones de decir que tiene un síndrome coronario agudo, sin haber hecho ningún examen complementario, solamente observándolo y haciendo la anamnesis. ¿Qué son los...? Doctor, Sí. hay un que no me sale el nombre, que es cuando los párpados tienen esos puntitos blancos. ¿Cómo se llama? Que no me puedo acordar. ¿Son los santelasmas, doctor? Santelasmas, santomas. ¿Qué son? Que son como Eso. plaquitas de color, pueden ser blancos o amarillas, que están en el párpado superior. Ajá. ¿Y eso qué son? Serían los Son santomas. depósitos de triacilglicéridos que... Sí, pero ¿cuándo ponemos santelasma en nuestra historia clínica? Los que están en el párpado. Claro. Ojo que hay pacientes que tienen moluscos contagiosos que son diferentes, pero son medios parecidos, un diagnóstico diferencial. ¿Y santomas? Hay otros libros de semiología que describen también abundante vello en el pecho, que los hombres tendrían como más predisposición. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo decimos que cuando un paciente tiene hirsutismo, por ejemplo? ¿Se recuerdan eso? Si hay cosas, hay palabras o al menos síntomas clínicas que han visto en los años básicos. Es por la concentración de andrógenos. Hiperestrogenismo. Sí, pero ¿cómo es la clínica? ¿Qué vemos? Es exceso de crecimiento del vello en la mujer. ¿En los lugares que tienes que estar normalmente o en otros lugares? No, por ejemplo, en la cara sale como barba, así. O sea, Por ahí sería va. como la Hirsutismo. predisposición del vello en el hombre está en la mujer. Doctor, si está hablando no lo escuchamos. Estaba esperando que hablara alguien. Pero bueno, entonces, como ven, después el signo más importante que a nosotros, o la actitud más importante que tenemos que tener como estudiantes avanzados de medicina, como futuros personal sanitario, es que ante un familiar, un paciente que ustedes estén evaluando y que tenga características de dolor torácico y tenga factores de riesgo cardiovascular, y ese dolor torácico sea muy característico anginoso, lo que tenemos que indicar es que si estamos en un centro de salud, estamos en una fiesta, o sea, tenés que ir a hacerte un electro, porque en base al electro nosotros vamos a buscar supradesnivel del ST y se va a activar toda una cadena de tratamiento prehospitalario, porque como les dije, las primeras 2 horas hay que hacer todo un esfuerzo de instaurar rápidamente el tratamiento para abrir la arteria, sea por angioplastía primaria o por fibrinolyticos, para evitar la necrosis del paciente, que eso le cambia muchísimo el pronóstico de su vida. Así que miren lo importante es que tener en cuenta esto en la anamnesis. Después van a ver que hay guías, múltiples guías que en base
al dolor, a la edad, factores de riesgo, el electro y cómo van cambiando, sobre todo eso, el electro, si hay de alta, baja o probabilidad de tener enfermedad coronaria, pero sobre todo vieron que es factores de riesgo, dolor y las características del dolor y un electro. Entonces después hay un montón de guías, que eso lo vamos a ver después en la segunda mitad del año, incluso en el Hospital Lago Maggiore, junto a la universidad y el Ministerio de Salud, hace un montón de años hicieron guías de tratamiento y de diagnóstico y tratamiento de emergencias cardiovasculares, y en las guías, por ejemplo, está esto. O sea, dolor torácico, las características del Angor, como hemos estado viendo, y que el paciente le tenemos que dar una aspirineta o una aspirina, que cualquier persona puede tener una aspirina en su casa, a masticar, o 3 aspirinetas a masticar, una nitroglicerina sublingual, si no está con la presión baja, y derivarlo. Pero esto es muy importante y esto es lo que está en las guías de los centros de salud, por ejemplo. Y es lo que hemos estado hablando. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar. Recuerden que es una causa muy frecuente, es un síntoma cardíaco muy frecuente en la consulta, en la emergencia. Que este es el pilar, el interrogatorio del examen físico. Y que hay pacientes muy claros del síndrome coronario agudo, algunos dudosos, y otros que son de otra etiología. Entonces, tenemos que evitar internar demasiados pacientes que no tienen diagnósticos de síndrome coronario agudo, por un lado, para no provocar un mal gasto en nuestro país, que somos cada vez más pobres. Pero por otro lado, no podemos dejar de pensar en patologías que con la anamnesis podemos rápidamente sospechar en un síndrome coronario agudo, una disección aórtica con tromboembolismo pulmonar, que si el paciente se va al domicilio, muere en el domicilio. Entonces, eso es lo que les quería transmitir en esta breve clase. Que perdón al inicio, pero tuvimos problemas con los micrófonos. ¿Tienen alguna duda? No por ahora, doctor, gracias. No, doctor, gracias. Bueno, muy buen fin de mañana para todos los que trabajan, feliz día, y esperemos que esta pandemia vamos a tratar de lo máximo de poder hacer más presencialidad, pero por ejemplo en nuestro hospital ya los pisos quirúrgicos que estábamos trabajando ya han sido convertidos en el día de hoy en pisos de COVID, así que a cuidarse y tratar de aprovechar al máximo. Es un consejo personal, al máximo van a aprovechar los teóricos, los prácticos sí traen leído el tema y se dedican mucho a la teoría en su casa. Así que bueno, buen fin de semana. Doctor, hay una compañera, disculpe doctor, en el chat una compañera pregunta si los síntomas cardinales son lo mismo que síntomas fundamentales. No lo he visto, a ver, ¿a dónde? Síntomas cardinales, lo mismo que síntomas fundamentales. ¿A qué referís con síntomas fundamentales? Los síntomas cardinales... No, yo no soy la de la pregunta, pero los síntomas cardinales, Samantha, sería disnea, angor, palpitaciones. Esos son los que tienen que estudiar de Cosio. Muy bien, buen fin de... Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente.